Es la línea más utilizada de la red de metro de Madrid y sufrirá una renovación integral, un proceso que la llevará a cerrarse en 2 fases a lo largo del próximo año y que la convertirá en la más moderna. Conocida como la línea circular, la línea 6 o gris del metro madrileño es la más utilizada, siendo nexo de unión de toda la red, teniendo parada en lugares muy concurridos, algo que ha llevado también a quedarse vieja y desgastada en muchos aspectos. Pero eso va a cambiar radicalmente, pues el Gobierno de la Comunidad de Madrid llevará a cabo a lo largo de 2025 su renovación completa y profunda, algo que incluirá la siempre controvertida puesta en servicio del sistema de conducción automática, es decir, trenes sin maquinista, y que supondrá el mayor desembolso de la operación al tener que comprarse unos trenes nuevos para ello. Obras que se centrarán en el segundo semestre de 2025 y durante las cuales se pondrán servicios sustitutivos de transporte. La suspensión del servicio se hará en 2 fases y supondrán un primer paso de cara a la futura automatización de la misma para implantar la conducción automática. La Comunidad de Madrid abría recientemente el proceso de licitación para la renovación integral de las 28 estaciones a lo largo de casi 23,5 kilómetros de trazado de esta línea, la más utilizada por los madrileños, con conexiones con el resto de líneas del suburbano, la red de cercanías de Madrid y los principales intercambiadores de autobuses. Unos trabajos que contempla el cierre del servicio en 2 tramos, entre junio y septiembre de 2025 en el arco sudoeste entre Moncloa y Méndez Álvaro, y de septiembre a diciembre en el tramo noreste entre Moncloa y Legazpi. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Las obras tendrán una inversión de 129 millones de euros y contemplarán la sustitución del balasto, las piedras que se colocan sobre la plataforma de la vía, y las traviesas de madera por una nueva constituida en su totalidad por vía hormigonada con elementos de apoyo de última tecnología. También se renovará el carril existente introduciendo soldadura eléctrica y se instalará catenaria rígida en las cocheras de Ciudad Universitaria. También se contempla la optimización del trazado y geometría de vía y la implantación de novedosos sistemas de atenuación de ruido y vibraciones. Unos trabajos que dejarán fuera la estación de Arganzuela Planetario, puesta en servicio en enero de 2007 y ya acondicionada. Estos trabajos prepararán la llegada de los nuevos trenes, cuya fabricación ya ha sido adjudicada recientemente y retirar así los modelos más antiguos. La línea se adaptará a los nuevos trenes monotensión de gálibo ancho y electricidad de 1500 VCC adquiridos recientemente por Metro y que se espera comiencen a circular a finales de 2026. Trabajos con los que se espera reducir las incidencias en la vía y los tiempos de recorrido de los trenes, incrementando la fiabilidad de las instalaciones y optimizando las labores y los costes de mantenimiento. Aunque lo más engorroso serán los trabajos en vía e infraestructura, la gran novedad llegará con el cambio a la automatización de la línea, lo que permitirá poner en circulación un tren cada 2 minutos, ahorrar energía, incrementar la flexibilidad y reducir la duración de los viajes, permitiendo multiplicar por 5 incluso la regularidad de los desplazamientos, ahorrando energía al realizar una aceleración y conducción más homogénea y facilitar la respuesta rápidamente a los picos de demanda. Todo ello con un horizonte de desarrollo hasta el 2030 en un sistema siempre polémico y con tantos defensores como detractores, y que también llegará, recordemos, a la nueva línea 10 que se extenderá hasta el desarrollo de Madrid Nuevo Norte. Sin embargo, uno de los detalles que más oposición suele tener, el de pérdida de empleo de maquinistas, en este caso no será tal, pues los maquinistas sobrantes pasarán a reforzar el resto de la red. Una de las claves estará en la rebaja de los tiempos de espera en andén, incrementándose la capacidad de viajeros por hora, pues otra de las actuaciones será la implantación de puertas automáticas al borde del andén, que junto con la renovación de la señalización ferroviaria permitirá ese uso de trenes sin conductor. Todo para una línea que soporta más de 90 millones de viajeros registrados solo en los primeros 6 meses de este 2024 y una media de 400.000 viajeros diarios, la
más frecuentada de toda la red, englobando el 16% del total de viajes que se realizan en todo el metro de Madrid por su carácter de unión entre distintas líneas y con paradas tan relevantes como Príncipe Pío, Moncloa, Ciudad Universitaria, Nuevos Ministerios, Avenida de América, Diego de León, Laguna, Plaza Elíptica, Cuatro Caminos o Méndez Álvaro. Obras y actuaciones que se suman a las de renovación y modernización de otros tramos que contamos recientemente en otro vídeo del canal y por supuesto a la ampliación de la red, con la línea 11 como principal novedad y que también hemos repasado en sendos vídeos. Un metro de Madrid que afronta un gran salto para los próximos años y del que seguiremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.